El desarrollo histórico de la paleobiología ha sido discontinuo como el de muchas otras ciencias hasta que se consolidó en pleno siglo XVIII. Sin embargo, sus orígenes pueden ser rastreados en el pasado muy distante. Por ejemplo, la primer colección de fósiles de que se tenga noticia ni siquiera fue hecha por nuestra especie, sino por una especie hermana, los neandertales, que en un entierro lo acompañaron con un trilobite y un gasterópodo fosilizados que eran pertenencias de esta persona y fueron sus restos encontrados en la cueva de Archiqueu en Francia. Esto data de hace unos 50.000 años. Ya en tiempos históricos, hace unos 2500 años, en Grecia, en la Grecia clásica, bueno, encontramos algunos textos referidos a los fósiles y estos surgieron a través de las observaciones que se hicieron con los materiales de construcción de lo que está hecha la Acrópolis en Atenas. Aquí vemos el Partenón, por ejemplo. Si nos acercáramos un poco, podríamos ver que entre este material podemos encontrar muchos fósiles o amonites, como este que se presenta aquí. Y curiosamente, las interpretaciones más antiguas que se tienen y que se dejaron por escrito, pues estaban muy cerca de la realidad. Es decir, los amonites fosilizados eran interpretados como algo que había tenido vida y que por alguna razón había terminado hecho piedra, ¿no? En los escritos de Genófanes, Colofón, Empédocles y Pitágoras, podemos encontrar este tipo de interpretaciones que, bueno, insisto, están muy cercanas a la realidad. El que es considerado actualmente el padre de la historia, Heródoto, entre sus múltiples viajes, en un tiempo estuvo en Egipto, y ahí hizo algunas contribuciones a la paleontología. Y me refiero específicamente a las interpretaciones que hizo de los bloques de los que están construidas las pirámides. También si uno se acerca, uno puede ver que están llenas, están repletas de fósiles marinos. Esto llamó la atención de este historiador griego y él preguntó de dónde habían sido traídas estas rocas, es decir, dónde estaba la cantera de explotación de donde venían. Él asumió que estaban cerca del Mediterráneo, pero contrario a lo que pensaba, el lugar de origen de esta roca estaban aún más alejados del mar Mediterráneo. Por lo tanto, él llegó a la conclusión de que en algún momento en el pasado el mar Mediterráneo cubría todo Egipto, lo cual, bueno, pues tiene mucho sentido actualmente, porque pues hoy se sabe que el famoso mar de Tetis cubría todo el norte de África hace pues unos 60 millones de años. Pero no todas las interpretaciones acerca de los fósiles son cercanas a algo científico, también puede haber algo mítico o mitológico alrededor. En este caso, algunos fósiles localizados en la isla de Samos, la que está allí marcada, cerca de Turquía, bueno, correspondían a estos cráneos que vemos aquí y estos huesos largos que ven el tamaño con respecto a un cráneo humano. Bueno, la interpretación fue que eran cíclopes, que eran cráneos de cíclopes. Hoy sabemos, bueno, se ve que es un cráneo de un mamut o de un elefante, y lo que ellos interpretaban como la órbita o la parte del ojo, pues en realidad eran sus fosas nasales. El punto es que muchos de los seres mitológicos de las mitologías grecolatinas y también orientales, del Medio Oriente y del Oriente Extremo, tienen que ver con interpretaciones de fósiles, es decir, no son inventos totalmente, sino una interpretación de un resto encontrado.
Bueno, luego llegaría el que conocemos como el padre de la zoología y el padre de la ética, Aristóteles, que como ya sabemos, pues tuvo una gran influencia y ha tenido en la cultura occidental. Él, en algunos de sus paseos que hacía en los alrededores de Atenas, encontró también fósiles. En este caso abundan los bivalvos, por ejemplo, pero cabe aclarar que sus interpretaciones son distintas a las que les acabo de mencionar de los otros pensadores griegos. En este caso, él, al contrario de pensar que una concha fue viva, es una concha petrificada, en realidad es un intento del mundo mineral por llegar a ser vivo, pero que nunca llega a serlo, es decir, nada más se parece en forma. Pues bueno, sí, una interpretación diferente. El problema con esto es que la gran influencia que tuvo Aristóteles, insisto, en la cultura posterior, tanto en el Imperio Romano, en el tiempo romano y en la Edad Media, hizo que estas ideas de fósiles son las que prevalecieran los siguientes 1500 años. Luego nos vamos al Extremo Oriente, en el caso de China. Eh, Ahí, por ejemplo, muy probablemente el origen del mito del dragón chino, el dragón bondadoso chino, esté anclado a cráneos de oso de las cavernas. Parece ser, o sea, se han encontrado algunos cráneos y algunas descripciones de estos cráneos como cráneos de dragón. También, bueno, los fósiles se han utilizado y todavía hasta la actualidad en la medicina tradicional. Algunos se muelen y se hacen estos polvos que tienen alguna función para curar. El término fósil viene de fosilia, un término que no se sabe su origen exacto, pero que empezó a generalizarse en Europa para hacer referencia a algo, digamos, extraño o llamativo, pero que estaba enterrado. Entonces eso significaría enterrado. Incluía, además de fósiles auténticos, piedras preciosas y algunas curiosidades, geodas y todo esto, que no necesariamente son fósiles. En la Alta Edad Media, allá por 1350, por ahí, vivió Ristoro de Arezzo, un italiano de estos acaudalados que normalmente en algunas temporadas del año se iban a vivir a casas en los Alpes italianos. Le llamó la atención a esta persona que cerca de su casa en los Alpes había muchos restos de fósiles marinos y le llamaba la atención que por qué tan lejos con respecto del mar y sobre todo en lugar tan alto. Estamos hablando de más de 2000 o 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, él digamos que en su curiosidad buscó la respuesta en el libro de las respuestas, es decir, en la Biblia. Y bueno, pues no tuvo que leer mucho. En el mismo Génesis viene la historia del diluvio. Y bueno, pues esa fue su interpretación, es decir, si en algún momento todas las tierras estuvieron inundadas por este gran diluvio, entonces los organismos marinos pudieron haber accedido hasta los Alpes y una vez que bajó el nivel del mar, bueno, pues quedaron atrapados allá, allí murieron y fosilizaron. Esa idea permaneció al menos por unos 200 años. Luego viene Leonardo da Vinci, el milusos más grande de la historia, porque a todo le hizo y a todo le pegó. Y dentro de todas sus contribuciones, hizo una pequeña contribución a la paleontología también. Quizás de manera incidental, pero él dentro de su faceta de arquitecto, porque insisto, de todo era, le encargaron pues una casa y estaba ahí viendo cómo hacían los cimientos de esta casa y aparecieron al ir cavando, aparecieron algunos fósiles marinos. Le llamó mucho la atención y buscó
ciertas respuestas acerca de esto, de por qué había conchas allí, tan lejos del mar, y encontró los textos de Ristoro de Arezzo, del que les acabo de hablar. Entonces, quizás en un afán un tanto, pues, por poner un poquito contra la iglesia y a esta explicación religiosa, él dijo que no tenía nada que ver con el diluvio, que la explicación era simplemente que el nivel del mar ha estado variando a través del tiempo, lo cual pues tenía mucha razón, ¿sí? Pero insisto, quizás obviamente lo dijo como parte de su lógica, pero no necesariamente como algo para contribuir a la ciencia, sino quizás más bien por poner contra la iglesia. Luego, bueno, ya estamos en pleno Renacimiento o un poquito posterior al Renacimiento, en el siglo XVI, cuando se empezó a generalizar el uso de las imprentas, y en este caso ya los textos empezaron a generalizarse, no solamente los que tenían solo texto como tal, sino las obras iconográficas, es decir, las obras ilustradas. Y Conrado Gesner fue el autor de uno de los primeros libros ilustrados donde venían algunas descripciones de fósiles. Fue publicado en 1565. Pero dentro de esta, digamos, revolución eh, que, bueno, daría origen posteriormente ya a las ciencias actuales, en el siglo XVII tenemos a Steno. Eso que vemos aquí es la portada de una de sus obras, pero esta es la más importante, es la primera obra en donde de manera, digamos, formal se aborda a los fósiles. Si lo pueden ver ahí en latín, dice de sólido, contenido naturalmente o naturalmente contenido dentro de otro sólido, haciendo referencia a digamos, una concha petrificada metida en una roca. Y ahí da ciertas explicaciones de cómo puede haberse formado. Otto von Guericke fue el primero, un alemán que fue el primero en hacer una reconstrucción de un esqueleto fosilizado. Cabe aclarar que esta reconstrucción, bueno, intentó representar a un unicornio que realmente estaba hecho de diferentes elementos, de diferentes animales, de diferentes épocas. Pero bueno, pues nadie le va a quitar el mérito de haber sido el primero en articular un esqueleto. Ya para el siglo XVII el término fósil se empezó a generalizar para la idea que tenemos actualmente, es decir, restos de vida en el pasado. Este suizo, Schnauzer, en 1725, bueno, él era un coleccionista de objetos naturales y entre estas colecciones, él tenía mucho dinero, compró una alhaja donde venía un esqueleto, ahí lo pueden ver en la imagen. Él tenía un museo privado y ahí expuso a este esqueleto y le puso el nombre de Homo diluvi testis. Él interpretó que este era una de las personas que murieron fuera del arca de Noé, en el diluvio, ¿no? Pero para, bueno, unos años un poquito posteriores, para fines del siglo XVIII, Georges Cuvier, un naturalista francés, revisó este esqueleto y dijo que no tenía nada que ver con un humano, que era una salamandra gigante del tipo de las que viven actualmente en China y Japón, más o menos, nada más que si estaba fosilizada. Y hablando de Georges Cuvier, precisamente él es el considerado padre de la paleontología por sus grandes contribuciones que hizo a las descripciones de muchísimos fósiles. Él era el encargado de las grandes colecciones que llegaban al Museo de París de Historia Natural. Entonces, eso le ayudó a consolidarse como, digamos, el primer paleontólogo,
Y también es considerado el padre de la anatomía comparada. Él empezó a encontrar ciertas relación entre los esqueletos, por ejemplo, de diferentes vertebrados. Cabe aclarar que él era, digamos, un enemigo académico de la teoría evolutiva, la teoría, la de Lamarck. Otro personaje importante en la historia de la paleontología, no podemos dejar de hablar de esta notable mujer, Mary Anning, una británica, que toda su vida, pues desde niña, tuvo muy buen ojo paleontológico y ya localizó muchísimos esqueletos de reptiles marinos, algunos invertebrados, etcétera. Muchos de estos fósiles están exhibidos en el Museo Británico. Por desgracia, por su condición de mujer, precisamente no se le dejó mucho avanzar en el mundo académico. Ya saben, este machismo histórico, pero bueno, unos años después se le ha, eh, digamos, retribuido un poco del valor de todas las cosas que ella aportó a la paleontología. Sí, es muy, muy importante. Otro británico importante, Charles Lyell, es el padre de la geología, un amigo muy cercano de Darwin. Él aportó ideas muy importantes acerca de cómo es que los fósiles pueden ser capturados en los estratos y cómo se formaron los diferentes estratos geológicos, y con esto pues una gran aportación a la paleontología. Y pues sobra decir las grandes aportaciones que hizo Darwin a la paleontología a través de relacionar los fósiles con su genial teoría evolutiva, ¿no? Entonces, aunque no se considera un paleontólogo como tal, sí estudió fósiles, sobre todo muchos originarios de Sudamérica, en ese viaje que hizo alrededor del mundo. Y tenemos a Sir Richard Owen, este es el responsable del término dinosaurio, que significa lagarto terrible. Él también hizo muchas aportaciones a la paleontología desde ahí del Reino Unido. Finalmente, en este recuento histórico no se puede dejar de mencionar a la Guerra de los Grandes Huesos, que es una serie de eventos que sucedieron a fines del siglo XIX en Estados Unidos, originada por una rivalidad entre dos investigadores que trajo como consecuencia que muchos museos se llenaran de ejemplares, pero también que se generaran muchos problemas taxonómicos alrededor de dinosaurios y de otros organismos extintos. Esto se los comentaré en el próximo video. Muchas gracias.